Esta es la introducción al cursillo sobre la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en el Instituto para la Justicia Social Louis Eben. Es el cursillo de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia en economía. Esta es una breve introducción para que podamos comprender la importancia de estas enseñanzas. Hacia un mundo sin pobreza, con justicia social, la paz es posible. Santo Tomás de Aquino nos dice: comprended que la verdad que no se proclama no sirve a su propósito. La verdad es el arma contra todos los compromisos y la injusticia. La verdad es lo que saca a la luz al mal de la cubierta de la oscuridad. Los corazones que tienen miedo de la verdad, miedo de proclamarla, ya están comprometidos. Los corazones que niegan la verdad están en liga con Satanás mismo. Siempre permitamos que la verdad sea nuestro pectoral de armadura, pues cuando nosotros nos erigimos por la verdad, todo el cielo está de nuestro lado. Comprendednos, dice Santo Tomás, que es el orgullo el que permite que la verdad sea comprometida. El orgullo hace que el compromiso aparezca como razonable. La humildad es la verdad. La verdad ve todas las cosas tal como ellas están paradas ante Dios. Nunca tengáis miedo de revelar la luz de la verdad en su integridad, pues este esfuerzo da a luz buen fruto. Su Santidad Benedicto XVI nos hace un llamado urgente, como lo hacía Juan Pablo II, que escuchemos el grito de los pobres y luchemos contra la miseria. Tantos son los llamados de la Iglesia hacia los laicos a quienes está encomendada esta misión. Y Benedicto XVI nos dice: acabar con el escándalo del hambre exige acabar con el egoísmo. Aboga por un desarrollo que ponga en el centro la protección de la dignidad humana. 3/4 partes de la población del mundo vive en pobreza extrema. Vivimos en una sociedad hipersensible al tema de las libertades, de los derechos humanos y la tolerancia, pero ciega y embotada ante la injusticia social y la pobreza. Hemos conseguido, creemos al menos, erradicar de nuestras sociedades cualquier inicio de intolerancia, de racismo, de totalitarismo, pero la pobreza, el hambre, la injusticia y la desigualdad son una losa que contradice nuestros principios e ideales. La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan la muerte, sin esforzarse por remediarlas, es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes, cuyas prácticas usureras y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2269. Existe una conspiración global. Ya lo decía su Santidad Juan Pablo II en su encíclica Evangelio de Vida, Evangelium Vitae, y nos dice: porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal esparcidos por los aires, haciendo referencia a Efesios 6:12. Una conjura contra la vida que ve implicada incluso a instituciones internacionales se ha lanzado en el mundo. Evangelio de Vida, número 17. Se ha declarado una guerra de los poderosos contra los débiles. Evangelio de Vida, número 12. Muy pocos entenderán y considerarán con urgencia la encíclica de su Santidad Juan Pablo II, Evangelio de Vida, a no ser que se den cuenta cuán lejos los conspiradores han avanzado en su plan de globalización en contra del mundo.
Estas 10 lecciones intentan acercar a más gente al conocimiento que el plan en contra de la vida es ahora global, que 183 países miembros de las Naciones Unidas están en la lista de los conspiradores, que su maquinaria para matar niños, inválidos y su control de la población global está muy bien establecida en cada nación a través del mundo, y que todo esto es ya una norma aceptada en todos los estratos de nuestra sociedad. El gran teólogo y filósofo Monseñor Michael Scuyan nos da una descripción concreta de esta conspiración y nos dice en su libro The Hidden Face of the United Nations, la cara oculta de las Naciones Unidas, que es una guerra de las naciones ricas, conocidas políticamente como los países del G7, en contra de los países pobres del tercer mundo, los G77. Los últimos constituyen el 80% de la población mundial, por lo tanto, amenazan la seguridad de las naciones ricas para el control global. La época de mayor riqueza de la humanidad es también la época de mayor desigualdad en la distribución de recursos, bienes y oportunidades de desarrollo humano. A la democracia política, que avanza por doquier, no siempre le ha seguido una democracia social y económica, y la situación se agrava cada vez más. Esta realidad lleva a muchos hombres y mujeres desde muy temprana edad a vivir sin esperanza. Ya lo decía el Papa Benedicto XV, es en el campo económico que la salvación de las almas está en juego. Desafortunadamente, y sin que eso nos escandalice, debemos reconocer que existen desigualdades e injusticias no solo en la sociedad, sino en las mismas comunidades católicas. Ha llegado a ocurrir que en ocasiones se anuncian causales científicos, eruditos, entre comillas, para el problema de la pobreza, distanciándonos enormemente de la verdad. Se anuncia una buena nueva para la intimidad personal, para el interior de cada uno, sin ninguna exigencia de solidaridad con las enseñanzas del magisterio de la Iglesia y de compromiso con nuestros hermanos, sobre todo los más pobres. El documento de Puebla número 558 expresa: esta instrumentalización, que es siempre un riesgo en la vida política, puede provenir de los propios cristianos y aún de sacerdotes y religiosos cuando anuncian un evangelio sin incidencias económicas, sociales, culturales y políticas. Pero debemos tener cuidado el no confundir esto con una teología de la liberación condenada por la Iglesia. Podemos ahora concluir que para el cristiano no es opcional la proyección social de su fe, sino que es natural esa irradiación de la misma hacia todos los ámbitos de conducta personal y social: el trabajo, la familia, la política, la vida económica, la cultura, los derechos humanos, la sociedad civil, la comunidad internacional. El hambre en el mundo. En nuestros días nos interesamos espasmódicamente por esos millones de seres humanos que viven en la miseria. Para los más media o para la llamada opinión pública, esas noticias tienen el mismo valor que las de un huracán en Miami o un descarrilamiento de un tren en Nueva Delhi, es decir, son solo noticias de portada de un día o de dos a lo sumo. Nuestra sensibilidad dura lo que duran las cabeceras de los periódicos, los titulares en los telediarios. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y luego volvemos a nuestra cotidiana monotonía, a nuestra opulenta existencia, a nuestra embriaguez latina, americanista o europeísta, a nuestras cotas de inflación y de convergencia. En el desafío que pobreza, hambre y marginalización lanzan a la economía, aparece la dramática situación del tercer mundo.
la cumbre de la FAO del 7 de noviembre de 1996 presentó que 840 millones de los habitantes del planeta sufrían hambre. Ese porcentaje ha aumentado vertiginosamente hasta nuestros días, donde se estima que existen más de 4.000 millones de pobres y hambrientos en el mundo. Esto es el 75% de la población mundial. Debería ser este un urgente llamado de alerta para todos los católicos, quienes aman y sirven a Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía, a la Santísima Virgen María como mediadora de todas las gracias, a la primacía del Papa y la infalibilidad y autenticidad del Magisterio, y a la jerarquía institucionalizada de la Iglesia. Este llamado desesperado de nuestros hermanos que mueren de hambre va dirigido a los laicos líderes de la Iglesia Católica, quienes son suficientemente valientes para confrontar a los conspiradores en contra de la vida, que no pueden ser comprados y que no usarán a la Iglesia Católica para sus agendas políticas y para sus ambiciones económicas mientras se enfrentan con los conspiradores. Cuando la unidad básica de la Iglesia y de la sociedad es atacada en sus raíces por los poderosos, nos dice el Evangelio Vitae número 12 de Juan Pablo II, es crucial el papel de los laicos en la Iglesia. Este, queridos hermanos, es el momento de la verdad. La línea de gran división está trazada entre aquellos que están por la vida o por la muerte, por el bien o por el mal, por la Santa Iglesia Católica o por el humanismo de la nueva era, por el magisterio del Papa o por la teología de la liberación capitalista marxista, por la familia tradicional o por la familia homosexual, y la lista de un gran etcétera. Es también el momento del martirio en defensa de la vida, de la familia, la Iglesia y la verdad. Este no es el momento de callar. Los peregrinos de San Miguel Arcángel, al tomar esta iniciativa de estos 10 cursos, 10 cursillos sobre la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, queremos promover el desarrollo de un mundo mejor, una sociedad más cristiana, a través de la difusión y de la implementación de las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica en todo sector de nuestra sociedad, especialmente en materia económica. Nuestras publicaciones de los periódicos están en varios idiomas, en español, inglés, francés, italiano y polaco. Además, imprimimos y distribuimos cada año en todos los continentes el equivalente a 30 millones de periódicos de 4 páginas, traducidos en más de 8 idiomas. Si nosotros hablamos mucho en nuestras publicaciones acerca del dinero y de asuntos económicos, es porque, como el Papa Benedicto XV dijo, es en el campo económico que la salvación de las almas está en juego. De ahí que sea nuestra misión el de trabajar por la instauración de un sistema de crédito social real basado en la doctrina social de la Iglesia. En estos momentos de subversión radical de los valores, es más necesario que nunca conocer primero y aplicar después los principios de la doctrina social de la Iglesia. Sin ellos es imposible establecer un orden social justo en los pueblos y entre las naciones. En estas horas de crisis en todo el mundo y de búsqueda de un nuevo orden socioeconómico, es vital el conocimiento de dicha doctrina. Esto no quiere decir que en ella encontraremos formulada la solución concreta de los complejos problemas de nuestra sociedad en materia económica y social. No, esa no es la finalidad de la doctrina social de la Iglesia. Es nuestra obligación y la de nuestros gobernantes la de implementar las soluciones una vez encontrados los medios. De ahí la importancia de nuestro apostolado, que como laicos estamos obligados ante Dios y ante la sociedad de promover las enseñanzas del crédito social en nuestra misión, ya que es la única solución.
Juan Pablo II ha mencionado en varias ocasiones la necesidad por un cambio en los sistemas económicos y financieros, y en un mensaje a las Naciones Unidas del septiembre 26 de 1985 nos decía: una reforma estructural de los sistemas mundiales financieros es sin duda una de las iniciativas necesarias y más urgentes. Les invito a que continúen con esta serie de cursillos para comprender que existe un plan para la destrucción de la familia, de la iglesia, de la sociedad, pero también hay una solución y está dentro de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Espero que disfruten de este cursillo y que sirva para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Continuaremos en nuestra lección número 1.